No voy a dejar de subir el video que te va a bendecir en el día de hoy. Hoy quiero que Jesús pueda estar contigo, pueda llenarte de su protección, de su cuidado y que pueda mandar al Espíritu Santo para estar contigo. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. Debemos conocer su palabra porque con su palabra es que podemos estar atentos para que el enemigo no nos engañe. Jesús fue tentado con la palabra de Dios. Cuando Satanás se le acerca, Satanás comienza a hablar de la Biblia. Comienza a usar la Biblia para engañarlo. Y Jesús conoce tanto la palabra que también le responde con la Biblia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pasa que Satanás también quiere engañarnos con la Biblia. A Eva, en el jardín del Edén, Satanás la engañó con la palabra de Dios. Vino diciéndole lo que Dios había dicho de manera tergiversada, y también es la misma estrategia que él quiere usar en el tiempo del fin. Yo quiero que tú puedas ir conmigo a la palabra de Dios, juntos podamos estudiar el mensaje de Dios, porque cuando nosotros caemos en la tentación del enemigo, caemos en pecado. Caer en pecado es simplemente ir en contra de la voluntad de Dios, es quebrantar la ley de Dios, es negarse a escuchar la voz del Espíritu Santo, y el pecado contamina el cuerpo, el pecado contamina la vida. Aunque uno puede morir físicamente por culpa del pecado, también sucede que espiritualmente uno va muriendo, uno va teniendo pequeñas derrotas espirituales que van haciendo que la voz de Dios sea irreconocible, que yo no pueda identificar lo que Dios quiere hacer en mi vida, y entonces eso me lleva por un camino totalmente opuesto a lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque ella es la guía que me va a ayudar a poder salir adelante. El pecado es como ese pequeño elemento radioactivo que te va contaminando poco a poco y poco a poco va cubriendo todo tu cuerpo hasta producir la muerte espiritual. Dios no quiere que esto pase. El enemigo sí quiere que nosotros vivamos una vida de pecado, completamente como hijos de ira, alejados de Dios, que su misericordia nosotros no podamos identificarla, pero la realidad es que Dios es misericordioso y Él muestra su misericordia por cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Para Eva en el jardín del Edén fue una tentación muy difícil. ¿Qué había dicho Dios para Eva en el jardín del Edén? Recuérdate que antes de que Satanás viniera en forma de serpiente, en el principio, él estaba en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, él era llamado Lucifer. Lucifer estaba al lado de Dios, era un querubín, y él quería hacerse más alto que el Dios Altísimo. Él quería ponerse por encima de Dios. Entonces no hubo más lugar para él en el reino de los cielos. Hubo una batalla, según Apocalipsis capítulo 12, entre Miguel y sus ángeles y Lucifer y los ángeles que él había convencido de la mentira que se había creído. Y este ángel, Lucifer, no encontró más lugar en el cielo. No hubo más lugar para él en el cielo, porque Dios no permitió que él siguiera estando en el cielo. Él convenció a una tercera parte de los ángeles, dice la Biblia claramente. Pero además de que convenció a los ángeles, también el texto bíblico dice que él fue echado fuera. La palabra diablo, que es como mucha gente lo conoce, y hay mucha gente que inclusive usa esa palabra de manera inapropiada, te recomiendo que no lo hagas. La palabra diablo significa lanzado, porque él fue lanzado fuera del reino de los cielos, y entonces al ser echado fuera, su nombre se convierte en diablo. Diablo, la serpiente antigua, Satanás, es el que viene a la tierra, y el mismo plan que Dios tenía para el reino de los cielos, un lugar armonioso donde no existiera el mal, donde había libertad, era el plan que Dios tenía también en la tierra, y eso creó un lugar perfecto. Puso a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Y por cierto, un detalle, él creó en el sexto día a Adán y a Eva, y entonces luego le dio un jardín donde ellos descansaron en el séptimo día, dice la palabra de Dios. Pero además de esto, Dios le dio algunos principios y algunas cosas que ellos debían hacer. Les dio dominio, tenían autoridad, tenían poder sobre todo lo que Dios había creado en aquel lugar. Además le había dicho a ellos que podían comer de todos los árboles. Oye esto bien, esto es afirmativo. Ellos podían comer de cualquier árbol del jardín del Edén. El texto bíblico dice, puedes ir conmigo en tu Biblia, Génesis capítulo 2, el versículo número 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate qué interesante que le da una orden positiva. Puedes comer de todos los árboles del huerto. Luego dice el texto bíblico: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás.
Este fue el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Puedes comer de todos, hay uno que es el árbol del bien y del mal, de este no podrás comer. Es como que haya un parqueo, 700 parqueos vacíos, y hay uno que dice con letra azul, no te parques aquí. Estás viendo los 700 que están disponibles para ti, pero tú eliges parquearte en el que dice no está permitido que te parquees aquí. Básicamente era la idea de lo que Dios estaba haciendo en el jardín del Edén. Adán y Eva conocían el plan de Dios. Adán y Eva sabían que ellos tenían la libertad de comer de cualquier árbol, porque Dios había mostrado su amor dándole la libertad de elegir. Dios le dijo a ellos que no podían comer del árbol, pero si ellos tomaban la decisión de hacerlo, ellos podían hacerlo. Así que el amor de Dios se muestra en la libertad que Él nos da de elegir. Y esto es importante. Dios muestra su amor al hacernos libres para nosotros tomar decisiones. Y qué interesante es el poder de Dios. Él es un Dios todopoderoso que nos ama y en su amor no nos limita en nuestras decisiones. Él nos da la oportunidad de elegir. Por eso ir a Jesús, ir a Dios, no es algo que tú haces porque te forzan, no es algo que tú haces porque estás obligado, porque tienes que tomar la decisión. Es algo voluntario. Jesús llama, Jesús toca la puerta, Él es levantado y dice, estoy aquí, entregué mi vida y mi cuerpo por ti para que tú seas salvado. ¿Quieres recibir la salvación? Todo aquel que cree en mí, oye bien, el que cree en mí. Creer es una decisión personal y Dios quiere que tú puedas creer en Él, que tú puedas decir, yo acepto la salvación en Jesucristo, y esto es lo que te hace un hijo de Dios para vivir en su gracia, en su misericordia. Si tú dices que no, que tú no crees en Dios, Dios como quiera te considera un hijo y Él trata de salvarte porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿hasta cuándo Dios te va a llamar? Llega un momento en que no es que Dios deja de llamarte solamente, sino que tú dejas de escuchar su voz porque te has ido demasiado lejos. Este pecado se conoce como el pecado imperdonable, el pecado en contra del Espíritu Santo, porque no escuchamos su voz, nos alejamos de Él y Dios no quiere que tú estés en esa condición. Si llegas a ese punto, estás diciendo no quiero servirle a Dios, quiero servirle a Satanás, y te conviertes en un hijo de ira. Dios quiere salvarnos, recuérdalo. Él está llamándote y está diciéndote, cree en mí, cree en mi mensaje, acepta el plan de salvación que ejecuté a través de Jesús. ¿Cuándo comienza este plan de salvación? ¿Cuándo Dios decide ejecutar este plan? Inmediatamente Eva cae en pecado. Por si acaso no lo sabías, el texto bíblico dice claramente que ellos no podían comer del árbol del bien y del mal. Cuando Dios le dice a ellos, coman de todos los árboles, Satanás viene donde Eva y le dice en el capítulo 3, versículo número 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate que esto es una mentira a la clara, descarada. Dios dice, pueden comer de todos los árboles. Satanás, en forma de serpiente, viene donde Eva y le dice con qué. Y fíjate que el con qué es una forma de hacer una pregunta que crea intriga, curiosidad. Es como para llamar la atención, a ver qué tú piensas de lo que estoy diciendo. Él quería llamar la atención de Eva. Y aquí hay un elemento importante del pecado. El pecado surge muy frecuentemente por curiosidad, por querer probar algo, por querer atender a algo, por querer hacer eso que yo nunca he hecho, por querer hacer lo prohibido. Cuando hay curiosidad, cuando hay algo que no conozco, que no sé, esto puede moverme a querer experimentar. Y muchas veces practicando ese pecado es que nos damos cuenta que parecía muy hermoso por fuera, pero estaba podrido por dentro, que se veía muy dulce para el paladar, pero era amargo al tragarlo. Y muchas veces el pecado se ve así. Él se acerca a Eva y cuando se acerca le dice, con que Dios dijo que de ninguno, oye bien, de ningún árbol puedes comer. Eso no lo dijo Dios. Una mentira clara, pero es para llamar la atención, es para crear curiosidad, es para crear una tensión en Eva para que Eva mire y entonces él tirar su trampa, que es la que está en el versículo número 2. Y la mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, como Dios había dicho. Pero ahora Eva hace algo que muchas veces nosotros queremos hacer: defender a Dios como que somos más inteligentes que Dios para batallar con el enemigo. Muchas veces lo que nos queda es correr del enemigo para que Dios nos siga protegiendo, porque el enemigo es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que Dios. Por eso, para vencerlo, necesitamos a Dios de nuestro lado. La Biblia dice que la mujer dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El texto no dice eso exactamente, dice simplemente no comerlo. Ahora ella le añade algunos detalles para mostrar su sabiduría y de que había comprendido a Dios. Pero ya está en una conversación con el enemigo. Justamente el enemigo la tenía donde él quería que ella estuviera. La tenía ya en una conversación, viendo cómo ella se comportaba. El texto bíblico dice en el versículo número 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Y al decirle no morirás, crea el elemento de curiosidad y de inténtalo para que veas qué pasa. Y entonces ella cede, comete pecado, y la Biblia enseña que sus sentidos fueron corrompidos uno por uno. Escuchó, además de escuchar, olió, tocó, gustó, hizo que todos sus sentidos se involucraran en el pecado. Y justamente eso es lo que Satanás quiere hacer. Quiere que todos tus sentidos se vayan con él para que pruebes, para que experimentes, para que huelas, para que tengas adicciones, para que gustes, para que quieras sentir y tocar. Él quiere que puedas caer en tentaciones que involucran dañar tus sentidos. Mientras que hay un texto en la Biblia que dice que Dios quiere proteger todas las avenidas del alma y que deberíamos hacerlo porque de esas avenidas del alma es que emana la vida que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia enseña que Jesús es la vida, que Dios proveyó la vida para cada uno de nosotros y que debemos cuidar nuestros sentidos. La forma en que nosotros consumimos, llevamos información directamente al cerebro. Eva se descuidó, cayó en pecado. Y al caer en pecado, entonces Adán también peca con ella y se crea una enemistad. Una enemistad como la que ya se había creado en el cielo. Lucifer peca en el cielo en contra de Dios. Adán y Eva pecan en la tierra en contra de Dios por la tentación que el diablo, la serpiente antigua, pone a Adán y a Eva. Pero ahora hay un detalle bien importante en algo que se conoce como el protoevangelio. Es la primera vez que se habla del evangelio, una promesa, una profecía de algo que va a pasar, y pasó en el contexto de Dios interviniendo en el primer pecado que se cometió en la tierra. De la misma manera que posiblemente Dios intervino con Lucifer en el cielo, él no selló lugar para él en el cielo, desciende a la tierra. Dios también interviene en la tierra. Y cuando lo hace una promesa muy interesante. Porque Dios no iba a permitir que, aunque Adán y Eva pecaron, se aliaran con Satanás para hacer una guerra en contra de él. Dios les da la oportunidad de su gracia y su salvación. El texto bíblico dice en el versículo número 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es hablando a la serpiente cuando él estaba dando las consecuencias del pecado. Y entonces dice, esta enemistad entre ti y la mujer es básicamente que ustedes, aunque han pecado, aunque están lejos de mí por el pecado que han cometido, separados de mí, de mi santidad, yo no voy a permitir que ustedes dos formen un equipo. Yo voy a mostrar mi gracia para ti, Adán, para ti, Eva, y para todos los seres humanos. Y esta gracia iba a ser una batalla donde habría un libertador. El texto bíblico dice claramente que y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hay una promesa de una simiente. Por eso en la Biblia, cuando tú la lees, tú ves las genealogías, los nombres, porque la simiente era siempre el hijo que se esperaba de generación en generación, pero ese hijo vino en la forma de Jesucristo. Esa simiente esperada, ese libertador esperado, era Jesucristo. Y cuando Él viene para herir en la cabeza, para matar al enemigo, para matar
quitar lo que el enemigo ha hecho, para destruir la muerte, para acabar con el pecado con su sacrificio. Por otro lado, el enemigo lo iba a herir en el calcañar. Este conflicto, esta guerra, hizo que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que Él resucitó y que Él se levantó de los muertos y venció la muerte. Y entonces ahora Él es victorioso, Él es libertador. Esa simiente nos trae libertad. Esa simiente en la cruz del Calvario mostró su amor por cada uno de nosotros. Dios colocó una cruz en el paraíso y allí desde el paraíso nos promete salvarnos. Quizás hoy no estamos viviendo en un paraíso. Quizás hoy estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, lleno de dolor, como aprendimos. Pero aún en medio del dolor, Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere que nosotros podamos seguir con Él porque Él es nuestro libertador. Él quiere que ese pecado radioactivo que quiere destruirnos sea eliminado con su quimioterapia, sea limpiado con el poder de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tú recibir el poder del libertador? ¿Quieres tú recibir el poder de Jesús en tu vida para continuar adelante? Una forma muy segura de hacerlo es pasando tiempo con Él. Es ir a su palabra y conocer su verdad para que el enemigo no nos engañe con sus trampas. Jesús desea contar contigo. Jesús desea caminar contigo. Jesús desea que tú puedas creerle y que tú puedas ser un lucero, alguien que esté en victoria, porque Jesús te ha dado esa victoria. Yo deseo que el Señor pueda bendecirte, que Él pueda estar contigo en esta Semana Santa y que sobre todo el amor de Dios te acompañe para llegar al reino de los cielos. Gracias por acompañarme en este video. Nos vamos a ver en el próximo video en el nombre de Jesús y no te olvides compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar que en Jesús tenemos un libertador. Hasta la próxima.